Dead Falls de Samuel Sadi capítulo 1. Caos en el ático y en la ciudad. Ababa, nota del autor, Ababa esta ya no es una solución de prueba. Y la portada es de un artista de DeviantArt, K1 RAR 1 N Ababa, punto de vista de Mabel, Babab repetidos disparos sonaron en sus oídos, mientras se encogía detrás de su hermano. Normalmente se sentiría segura detrás de su hermano, si no fuera él quien disparar el arma. En realidad, no era Dipper disparando el arma a lo que ella temía, no, era a lo que estaba disparando. Antiguos amigos, incluso exfamiliares. Algo había sucedido durante la noche mientras dormían en sus camas en el ático de Mr. Isaac. Algo que solo esperarías ver en las películas, o leer en los libros. Una infección estalló. La gente se había convertido. No muertos, zombies, cadáveres reanimados, infectados, no importaba cómo los llamaras. Llegaron a la llamada de cualquier cosa. Ese era el problema, no importaba el sonido, venían, y llegaban hambrientos. A ella siempre le disgustó que su tío abuelo, ex tío abuelo, Stan hubiera guardado armas y municiones en la casa. Ni siquiera bajo llave. Sin embargo, dada la situación en la que ella y Dipper se encontraban actualmente, se sintió aliviada de que él no la hubiera escuchado y encerrado. De hecho, si lo hubiera hecho, estaba segura de que ella y Dipper habrían terminado como todos los demás que habían conocido hasta ahora. Antiguos amigos, o caras amistosas que conocían, ya no eran amistosos, ya no eran amigos. Algunas de estas personas que conocía desde hacía años visitaban Gravity Falls durante los veranos. Ella y Dipper ahora tenían 16 años, es decir, algunas de estas personas las conocían desde hacía 4 años. Una de las armas fue puesta en sus manos, mientras se disparaban más tiros. Mabel no podía hacer daño a esta gente, no, Dipper entendía eso de ella. Sin embargo, esperaba que ella lo ayudara a recargar las armas. ¿Puedo hacer eso?, pensó mientras sacaba un cargador vacío de la pistola de mano y colocaba otro en él, luego presionando el arma recargada en la mano libre de Dipper. Luego puso bala tras bala en el cargador vacío para la próxima recarga. Le había tomado un par de veces conseguir los movimientos, el primer par de veces casi había terminado mal para ellos, pero apenas lo lograron. Todo esto acababa de salir de Mr. Isaac, estaban solo en MNST cuando finalmente cesaron los disparos. Cuando Mabel recargó las armas una vez más, los disparos no se reanudaron cuando le devolvió el arma a su hermano. Vamos Mabel, trata de no mirar atrás, dijo Dipper con voz monótona. No podía ser fácil para Dipper, ella le había dejado la única línea de defensa, porque no podía usar una de esas cosas. Tampoco él antes de esta mañana, es asombroso lo bien que aprendes cuando es aprender o morir. O está bien, no miró hacia atrás, no podía mirar hacia atrás, no quería saber si alguno de sus amigos estaba detrás de ella. Mientras seguían caminando pensó en cómo empezaba la mañana. Ababa, esta mañana, punto de vista de Mabel, Babab Mabel se despertó como solía hacerlo. Llena de energía. No. Estaba segura de dónde venía, pero se alegraba de que estuviera allí. Dipper durmiendo plácidamente en su cama al otro lado de la habitación. Como la mayoría de las mañanas, decidió, tomaría una ducha antes de despertar a Dipper, de esa manera no había discusión sobre quién iría primero al baño. Era una trampa, pero como dicen, duermes, pierdes. De camino al baño al otro lado del pasillo. Escuchó lo que sonaba como gruñidos y quejidos en el piso de abajo. No es inusual, pensó para sí misma, sabiendo que Grunkle Stan no siempre se despertaba del mejor humor. Ella se encogió de hombros al ir al baño. Se duchó vestida. Luego fue a despertar a su hermano, siempre uno de los momentos culminantes de sus mañanas. Comillas Dippy. Es hora de levantar la cabeza de Sleepy Mabel gritó, haciendo que su hermano se sentara mirando a su alrededor en estado de shock por un momento, antes de enfocarse en ella. Comillas Mabel. ¿Cuántas veces te he dicho que no me despiertes así? Dipper se frotó los ojos y bajó los pies de la cama al suelo. 1048 veces. Ella respondió, aunque no estaba segura de si ese era el número correcto. Luego escuché pasos lentos subiendo las escaleras, fue extraño, porque nadie subió aquí por nada. El tercer piso era para ella y Dipper,
Incluso tenían el baño instalado allí hace un par de veranos. Tal vez Stan necesitaba ayuda o algo. Creo que Stan se acerca. Hermano. Stan apareció a la vista mientras caminaba, no entró en la habitación. Parecía tan enfermo que ni siquiera debería haberse levantado de la cama. Parecía que tenía sangre en las manos y la cara. Miró a Dipper, luego a ella. Él gruñó, luego se dirigió hacia ella. Al principio pensó que era una especie de broma, hasta que él empezó a intentar morderla, como si realmente la mordiera. Comillas. Dipper está tratando de morderme, ayudarme. La última palabra salió como un gemido, porque no pudo evitar que la mordiera por mucho más tiempo, y comenzó a sollozar. Sabía que esto iba a doler. Un ruido sordo, no podía decir lo que pasó, solo que Dipper la había agarrado del brazo y la estaba tirando por las escaleras. Lo primero que notaron fueron las partes del cuerpo, pero no podía decir a quién pertenecían, no estaba segura de querer saber a quién pertenecían. Dipper entró en la oficina de Stan y cerró la puerta detrás de él. Sacó las 2 pistolas del escritorio, rebuscó en los cajones, el armario y otros lugares. Cuando terminó con 3 pistolas, un rifle, que ella estaba segura que ninguno de los dos podría disparar, un par de machetes para cuando hicieran recorridos por el bosque, 5 cajas de munición. Y otras cosas a las que no estaba prestando atención, porque su gruncle Stan solo trató de comérsela. Dipper le entregó una bolsa de lona y puso todo en ella, excepto el rifle que colgaba de su hombro, y lo sostuvo una de las pistolas. Dipper abrió la puerta y le indicó que la siguiera, y lo hizo, hasta que vio a Stan doblar la esquina. Stan, detente, no me obligues a hacer esto, suplicó Dipper. Pero Mabel podía verlo ahora, ella y Dipper habían visto suficientes películas de terror para saber que, ese ya no era Stan. Se disparó un tiro, y otra vez, y otra vez. El último golpeó su marca y Stan cayó. Dipper agarró las llaves del auto de Stan y la llevó a la cocina. Vamos. Ayúdame a empacar un poco de esto. Se dio cuenta de la otra bolsa de lona que él tenía ahora, y estaba metiendo comida enlatada y carnes en ella. Stan siempre se había preparado para algún apocalipsis, supongo que no esperaba terminar en el otro lado. Entonces llenaron ambas bolsas de lona, una con alimentos enlatados y utensilios. Y lo otro, linternas, velas, fósforos, todo lo que pueda ser de utilidad. Luego, juntos, salieron al cobertizo y encontraron el equipo de campamento, y lo cargaron en el auto de Stan. Una vez dentro, intentó ponerlo en marcha, nada. Comillas. Maldita sea. Golpeó con las manos el volante del coche, provocando que sonara la bocina. Ambos salieron. Está bien. Iremos a la ciudad, y tomaremos un camión de ese lote de autos usados, sí, luego regresaremos aquí por las cosas, y luego abasteceremos en el tiendas en la ciudad antes de que salgamos de aquí. No necesitaba preguntar a dónde iban, no estaba segura. Pero Dipper, él era un loco de la conspiración, así que tenía que confiar en él. Aquí era donde se destacaba, en lo extraño y lo raro. El cuerno parecía haber convocado a otros como Stan, y comenzaron los disparos. Baba, presente, punto de vista de Mabel. Baba, Bella y Dipper se dirigieron hacia Main St, y ahora no estaban lejos del estacionamiento de autos usados. Un par de veces Dipper había mencionado que preferiría no tomar uno de estos autos, ya que el lote era propiedad del padre de Gideon Gleeful, posiblemente tan estafador como su gruncle Stan era. Realmente no confiaba en que durarían mucho, pero al no tener otra opción, continuaron su camino. Llegaron a la esquina de Main St y miraron hacia la carretera vacía que tenían delante. Gravity Falls siempre tenía poco o ningún tráfico y siempre estaba vacío a esta hora de la mañana. Pero Mabel no pudo evitar mirar hacia afuera y recordar más de lo que estaba sucediendo. El restaurante con forma de tronco, Greasy's Diner, apareció a la vista. Hubo movimiento en las ventanas, ni ella ni Dipper miraron lo suficiente para averiguar si eran personas escondidas o si eran estas, personas infectadas. Podían ver el lote de autos usados más adelante y corrieron hacia él. Dipper fue directo a la puerta del edificio y la encontró cerrada. Comillas. ¿Y ahora qué? Mabel preguntó mirando hacia la puerta,
mientras Dipper usaba el mango de la pistola para romper la puerta de vidrio. Comillas, ¿qué diablos, Dip? Ya no importa, Maves, dijo entrando por la puerta de vidrio roto. Mabel lo siguió, su brazo agarró un trozo de vidrio, cortándolo ligeramente. Se subió la manga de la camisa, no era un corte tan grande, pero le dolía. Lo arreglaremos cuando encontremos las llaves y regresemos a la cabaña. La voz de Dipper llegó desde el otro lado de la habitación. No era que a él no le importara que la cortaran, ella lo sabía. Dipper estaba en modo huir o luchar y tenía la intención de huir lo más rápido que pudiera. Comillas, los encontré con las llaves en la mano, salieron del edificio, esta vez con cuidado. Mabel chilló de miedo cuando los disparos de la pistola de Dipper sonaron en el aire. Romper el cristal debió de atraerlos. Mabel tomó las llaves y apretó los botones. Una de las luces de la camioneta se encendió y se apagó. Y ahí fue donde ella también corrió. Dipper hizo lo mismo. Una vez dentro, cerraron y bloquearon las puertas de la camioneta y Mabel encendió el motor. Ninguno de sus planes era que ella condujera. Pero por el momento no tenían muchas opciones, pensó mientras dejaba la bolsa de lona que llevaba en el regazo de Dipper para que él la recargara o tomara otra pistola de mano. Habían comenzado con 5 cajas de munición, pero Dipper no tenía tan buena puntería y 5 cajas se habían convertido rápidamente en 3. Comillas, conduce, Mabel. Dipper gritó, es más fácil decirlo que hacerlo, pensó mientras ponía el vehículo en marcha y aceleraba. Mabel solo había conducido un puñado de veces, en un automóvil más pequeño, y no muy bien. Trató de salir por la puerta, lo que resultó en la pérdida del espejo del pasajero. Está bien, a la cabaña, Mabel, puedes hacerlo, un poco más lento. O está bien, saber que Dipper creía que podía hacerlo, la hizo sentir un poco mejor, pensó mientras continuaba hacia la cabaña y estaba allí en poco tiempo. Se detuvo junto al auto de Stan que contenía todos sus suministros. Sin pensar en los cuerpos por los que tuvo que conducir para llegar allí. Se veía claro. Fue a abrir la puerta, cuando Dipper la detuvo y le puso una de las pistolas en la mano. No. Dip, yo no, Mabel, solo llévatelo. Me sentiría mejor. Espero que no tengas que usarlo, solo quiero que lo tengas si lo necesitas. Luego salió de su lado transfiriendo todo a la camioneta. Ahora, podemos volver a la choza, y conseguir ropa y esas cosas. Habían terminado de empacar, después de que Dipper y ella revisaron cada centímetro de la choza para asegurarse de que no hubiera nada escondido dentro. Dipper logró encontrar otra caja y media de munición y otra pistola de mano. El único problema fue que recibió un tipo diferente de bala. Pero estaba cargado. Dipper dijo, eran 10 disparos más independientemente. Dipper tomó todo el dinero de la caja registradora y las tarjetas de crédito de la billetera de Stan. Ella había argumentado que no serviría de mucho. Dipper mencionó que las máquinas de alimentos y bebidas seguirían funcionando, y las bombas de gasolina usarían las tarjetas, sería más seguro que entrar en una tienda. Eso tenía sentido, estaba contenta de tener a Dipper, porque él mencionó que le trajera suéteres y mantas. Había olvidado que era cerca del final del verano y las noches comenzaban a ser frías. Más comida esta vez. Cuando pusieron todo en la parte trasera de la camioneta, todavía quedaba mucho espacio. ¿Cuánto tiempo les duraría? Dipper se sentó en el asiento del conductor y se sentó allí un rato, pensando que deseaba saber lo que pasaba por su cabeza. Dipper puso la marcha, dio la vuelta al vehículo y regresó a la carretera principal. Dipper giró a la derecha, pero la derecha conducía de regreso a la ciudad, y la izquierda conducía fuera de la ciudad. Vamos a conseguir más gasolina. Deténgase en la tienda y compre algunas latas de gasolina por si acaso. Un poco más de comida y agua. Trate de averiguar si esto es una cosa rara de Gravity Falls, o si podemos conseguir un agarre a mamá y papá. Mamá y papá, ni siquiera lo había pensado. Punto. ¿Tendrían que hacerles lo que Dipper tenía que hacerle a Stan? Podría incluso hacer eso. Mabel sabía que si eso significaba mantenerlo a él y a ella a salvo, él haría lo que tenía que hacer y lloraría más tarde. La tienda de comestibles estaba vacía, asumió que se debía a todo lo que sucedía antes de que abriera. Dipper agarró un botiquín de primeros auxilios para limpiar su corte y
vendarlo. Luego empaquetó los suministros médicos que pudo encontrar en una caja con todo lo demás. Sin embargo, solo encontraron 2 latas de gasolina. Más comida enlatada y bebidas. Dado que esta tienda era una de las únicas en este pequeño pueblo, afortunadamente atendía a los cazadores. Y Dipper pudo encontrar 3 cajas más de munición para las pistolas. Y tomando un par de escopetas, todas las cajas de cartuchos las habían cargado en la camioneta. Luego, lo más confuso fueron las cadenas y los candados que tomó. Y los arrojó al asiento trasero. Por suerte, la gasolinera estaba en la misma forma. Vacía. Dipper dijo que realmente no quería disparar un arma tan cerca de las bombas de gasolina. Ahora que lo pensaba, tampoco le entusiasmaba la idea. Llenó las latas de gasolina, luego llenó la camioneta todo lo que podía contener el tanque. Después de la tienda de comestibles y la gasolinera, la única parte de la camioneta que no estaba llena era la primera fila de la parte trasera y sus asientos. Usó el teléfono del interior para tratar de llamar a sus padres, mientras Dipper vaciaba las cajas registradoras. No hubo respuesta, así que intentó con algunos de sus amigos, lo mismo. Luego intenté con el 911, de nuevo sin respuesta. Sin respuesta, Dip murmuró. Mientras ella no estaba prestando atención, Dipper había puesto en el microondas algunos de los sándwiches del desayuno y le entregó 2. Todo estará bien, estoy seguro de que mamá y papá están bien. Ahora come, tenemos que comer algo que no desayunamos. Comieron en silencio desde el interior de la tienda, mirando por la ventana. Esa era una de las mejores cosas de un pueblo pequeño, no había demasiada gente, por lo que menos se infectaría, y habría menos gente a la que infectar. Regresaron a la camioneta, Mabel cargada de dulces, comida reconfortante principalmente. Está bien, salgamos de aquí, ok. Mabel estuvo de acuerdo cuando regresaron a la camioneta y pasaron Dusk to Dawn, la tienda de conveniencia abandonada. Y partió de la ciudad. Mabel no estaba prestando atención, estaba tratando de concentrarse en comerse las gomitas de koalas. Cuando Dipper se estrelló contra los descansos, casi se atragantó con uno. El túnel que atravesaba la montaña, la única salida de Gravity Falls por carretera, estaba bloqueado. Parecía que no eran los únicos que intentaron salir de la ciudad, algunos coches parecían haberse estrellado contra la abertura del túnel. Dipper maldijo de nuevo y se quedó allí sentado. ¿Qué pasaría ahora? ¿Estaban bloqueados de qué? Si el resto del mundo fuera así, entonces... Comillas ahora que murmuró Dipper, luego dio la vuelta al auto. Mabel escuchó el gruñido antes de verlo. Aproximadamente un centenar de ellos venían hacia la camioneta. Dipper conducía de regreso a la ciudad. Comillas, ¿dónde está el lugar más seguro? ¿Dónde está el más seguro? Dusk to Dawn, comillas, porque allí, comillas, está cercado. Hay fences. Simplemente atravesamos las puertas y luego lo cerramos detrás de nosotros. Dipper dijo entrando en la tienda cercada. No muy lejos de la puerta, agarró las cadenas y las cerraduras y encadenó la cerca. Cerrada, bloqueando las cadenas. Caminó con él alrededor de la cerca, para asegurarse de que no hubiera otra forma de entrar. Satisfecho, él la miró. Allí, estaremos a salvo aquí, hasta que averigüemos a dónde ir desde aquí. Dipper movió la camioneta, por lo que la parte trasera estaba ubicada justo enfrente de la puerta. Luego lo ayudó a subir a la azotea y esperó a que viniera y abriera la puerta, como había hecho todos esos años atrás. Cuando se encendieron las luces, suspiró aliviada, y fue a sacar las cosas de la camioneta que necesitarían durante los próximos 2 días, o el tiempo que les llevó idear un plan. Luego escuchó un disparo y luego un grito. «Maldita sea Dipper. Soy yo», gritó una voz femenina. Uno que Mabel reconoció, aunque no lo había escuchado durante un par de años. Ella tenía razón cuando Dipper salió de la tienda, el pelirrojo familiar caminaba detrás de él. Comillas, Wendy. Cuando llegaste a la ciudad, Mabel abrazó al adolescente mayor, feliz de que alguien más estuviera vivo. Mala suerte para mí, llegué aquí hace 2 días. Cuando todo se volvió loco, fui a irme anoche, pero no pude pasar esos autos, así que corrí hacia el único lugar en el que podía pensar de eso nadie iría.
Ella miró a Dipper, y también funcionó muy bien, hasta que alguien trató de volarme la cabeza. No deberías haberme atacado, murmuró, sus mejillas enrojecidas. Él todavía debe haber estado enamorado de ella, o volver a verla podría haber revivido viejos recuerdos. No deberías haber saltado del techo, empujó juguetonamente a Dipper. Hablando de disparos. No tendrías un arma extra, ¿verdad? Por si acaso. Dipper agarró la bolsa de lona con armas y comida enlatada, mientras ella y Wendy agarraron el equipo de campamento, las mantas y la ropa. Usaron los sacos de dormir y las mantas para hacer camas. Mientras Dipper usaba el contador, para catalogar las armas. Ella y Wendy se quedaron allí mirándolo. Mientras le entregaba a Wendy una pistola. Tenemos alrededor de 6 cajas y media de munición de 9 milímetros. Son alrededor de 325 rondas para las pistolas, excepto esta. Dejó el otro sobre la encimera. Ese tiene 10 tiros, dejó las escopetas y el rifle en el mostrador, junto con 10 cajas de cartuchos de escopeta. 25 por caja, así que, 250 cartuchos de escopeta, y el rifle toma balas de 9 milímetros. Entonces, ¿qué se necesita con esa pistola? Mabel señaló al que tenía 10 disparos. Balas del punto 357. No pude encontrar ninguna de las balas en ninguna parte, pero aún son 10 tiros más. Dipper murmuró y luego pasó a colocar los machetes sobre la mesa. Y estos, que no se ayudarán, normalmente no vienen solos, así que es como un último recurso. Dipper cerró la camioneta con llave. Luego usó otra cadena y candado para cerrar las puertas delanteras. Pensó que podría ser algo por si acaso, así que no preguntó. Y el día pasó gradualmente. Dipper había cargado todas las armas, luego encendiendo los seguros, luego le mostró cómo encender y apagar el seguro. Wendy ya lo sabía, tal vez porque su papá cazaba. Esperaba que Wendy fuera mejor tiradora que Dipper, o de lo contrario perderían munición el doble de rápido. Cuando llegó la noche, Wendy sugirió que apagaran las luces exteriores, y Dipper simplemente dijo que preferiría verlos venir. Wendy y Mabel estuvieron de acuerdo en que preferirían verlas antes que llegar a las puertas de vidrio sin ser notadas, porque para entonces, podría ser demasiado tarde. Dipper se quedaba despierto mientras ellos dormían, y la despertaba cuando se cansaba demasiado, luego. Se suponía que ella debía despertar a Wendy. Mabel se acostó en la cama improvisada y se sintió como si tardara una eternidad en conciliar el sueño, pero finalmente llegó el sueño. A Baba, punto de vista de Dipper, Dipper vio a Mabel y a su ex enamorado Wendy quedarse dormidos. Se preparó otro sándwich con la carne enlatada y agarró una de las bolsas de papas fritas que Mabel había comprado en la tienda de comestibles, luego movió una de las neveras portátiles a un lugar donde podía ver la puerta y se sentó allí mirando la noche. Su arma sentada a su lado. No dispararía a través de la puerta, eso proporcionaría un poco más de protección si algo lograba pasarla cerca, pero se sentía mejor con solo tenerlo al alcance de la mano. Llegó y se fue el momento de que él despertara. Mabel miró a su hermana. No podía despertarla, ella no sería capaz de vigilar. Mabel simplemente no tenía en ella ahora mismo el uso de un arma, estaba teniendo problemas para seguir viendo estas cosas como personas. No podía culparla, todavía los veía como las personas que conocía, pero no tenía otra opción. Hizo lo necesario para proteger a Mabel y a él mismo. Había matado a Stan, ni siquiera sabía si había algún tipo de cura. No lloraría, hizo lo que tenía que hacer. Cuando llegó la mañana, por supuesto, Mabel y Wendy estaban molestas porque no despertó a ninguna de las dos. Les dijo que quería dejarlos descansar más, que ambos necesitaban descansar. Por supuesto, Mabel se recuperó del hecho de que él había hecho la mayor parte del trabajo ayer. Era bastante cierto. Pero aún así, no quería despertarlos, se veían demasiado pacíficos. Comillas, al menos duerme un poco ahora, por favor, Dip, y Mabel suplicó, había planeado descansar de todos modos, aunque más tarde. Sin embargo, la idea de dormir le resultaba muy atractiva. Está bien, pero solo por un tiempo, dijo mientras se echaba sobre las mantas en las que había dormido Mabel. Consideró llevar la camioneta
una de las tiendas para agarrar colchones y planeaban estar aquí un tiempo, porque las mantas apenas amortiguaban el piso duro. A pesar de que había salido el sol y del suelo duro que podía sentir debajo de él, el sueño no tardó en reclamarlo. Los peajes de ayer lo habían alcanzado hace mucho tiempo, y ya no estaba luchando. Avava cuando se despertó miró el reloj de la pared, aún no era mediodía. Se sentía como si hubiera dormido horas y horas, pero solo había estado dormido unas 4 horas. No importaba, se sintió renovado. Bostezó sentándose. Mabel y Wendy estaban comiendo y hablando de algo. Escuchó estática, como una radio entre estaciones. Se puso de pie y se acercó. Comillas ya despiertas. Wendy lo miró. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Bostezó de nuevo, mientras se preparaba algo de comer. Lo que fuera en una lata que habían abierto. Olía bien, por lo que realmente no podía quejarse. Con los congeladores aquí y los refrigeradores, tal vez podrían transportar algunas carnes, todo se estropearía eventualmente, congelarlo podría ayudarlos a guardar cualquier comida enlatada que tuvieran hasta que realmente la necesitaran. Comillas aparte de que la mayor parte del planeta se está volviendo loco. No mucho. Wendy explicó que hicieron funcionar la radio por un tiempo, escuchando un informe que se estaba haciendo sobre esta infección como una pandemia a nivel nacional, para varios países. Pero el mensaje de la persona se había detenido y aún no había continuado. Eso explicaba la estática. Y, estábamos hablando de salir a buscarle algo de ropa a Wendy. Ninguna mía le queda. Bien. Dipper miró a Wendy, mientras él y Mabel habían crecido, todavía eran bajos para los estándares normales, por lo que no era de extrañar, la ropa de Mabel no les quedaba, también podían comprar colchones, pero no con la camioneta. Tal vez podrían tomar un camión del estacionamiento de autos. Ayudaría a traer algunas cosas más de regreso aquí si planearan estar aquí más tiempo. Y mayúscula. La forma en que iban las cosas, este parecía el lugar más seguro en Gravity Falls. Está bien, pero necesitaremos una camioneta, podemos volver al lote de autos usados, decidió. Los tres trabajaron juntos para sacar todo de la camioneta, para llevar mejor más cosas de regreso y tomar sus armas con ellos. Antes de salir, Dipper cerró las puertas con candado y cerró la tienda. Ahora estarían seguros de que ninguno de los infectados estaría dentro. Era más fácil conseguir un camión, no tenían que romper ninguna ventana. Wendy no tardó mucho en reunir lo que necesitaba, recogieron algunos colchones de Mr. Isaac, era el único lugar con ellos, que estaban casi 100% seguros de que era seguro. Luego, una vez más fueron a la tienda de comestibles, luego a la estación de servicio, para completar la camioneta y llenar completamente el camión. Pero no pasó mucho tiempo antes de que los sonidos familiares de los infectados llamaran su atención. En lugar de luchar, se subieron a los vehículos y regresaron a su base. Unos pocos infectados los siguieron y empujaban contra la cerca, tal vez buscando una forma de entrar. Dipper decidió no desperdiciar munición en algo que no pudiera atraparlos. Todo parecía tranquilo mientras descargaban todo lo que habían reunido en su base. Dipper todavía estaba cansado y todavía se sentía culpable por lo que había hecho, y el hecho de que Mabel no pudiera comunicarse con sus padres en el celular de Wendy estaba comenzando a afectarlo. La comida solo duraría un tiempo antes de que se acabara, y sin empresas trabajando, no se produciría más. Y aunque este lugar era seguro, no podían cultivar ningún alimento aquí ni criar animales. Comillas, ¿estás bien? Dipper preguntó Wendy, y realmente fue la primera vez que le dijo algo solo a él, desde que él intentó dispararle. Menos mal que no era un buen tirador, ya había matado lo suficiente, habría sido peor si hubiera matado a alguien que no estuviera infectado. Yo maté a Stan, su voz se quebró un poco, no podía derrumbarse ahora. No cuando su hermana todavía lo necesitaba. No cuando su supervivencia dependía de él, porque Mabel no podía disparar a nada. Y muchos otros, casi te disparo, PFFT, estabas muy lejos. Ella sonrió un poco, pero apenas se resquebrajó la depresión que se estaba asentando. Y no tuviste elección. Mabel me habló de Stan. Dipper, tú la salvaste. La mayoría de la gente habría corrido cuando vieron eso. Te quedaste por tu hermana.
Ella tiene suerte de tenerte. De ahora en adelante, vamos a tener que hacer cosas que no nos gusten. Bien o mal, legalmente ya no es correcto ni incorrecto. Es sobrevivir o morir. Dipper. Sobrevivir o morir. Sobrevivir o morir. Esas palabras se quedarían con él. Para siempre. Porque eso era lo que había que hacer, sobrevivirían o morirían. Este lugar solo sería una base hasta que encontrara otro lugar al que ir. En algún lugar con tierra que pudieran cultivar, y protegida. Solo deseaba poder pensar en un lugar cerca de Dead Falls de Samuel Sadi, capítulo 2. 2 anochecer hasta el amanecer, salió mal, nota del autor, bueno, acabo de ver el nuevo Gravity Falls, después de escribir la parte de Mabel y parte de la parte de Dipper. Honestamente, estoy un poco sorprendido de que Gravity Falls haya tomado la ruta de los zombies. Después del primer episodio, cuando tuvieron la oportunidad de ser un zombie, nunca regresaron a él. Simplemente asumí que se habían dado cuenta de que el asunto de los zombies se había acabado. Me alegro de haber elegido una U-zombie para esto, y no una U-purge. Punto de vista de Mabel, la cantidad de infectados había aumentado en los últimos días. Mabel pensó que tenían suerte de que Dipper tuviera la previsión de reunir suministros cuando podían. Si no lo hubiera hecho, habrían tenido comida chatarra rancia para satisfacer su hambre, en lugar de comida de verdad. Dipper había estado actuando cada vez más extraño cada día que pasaba. Normalmente, en las películas de zombies, el protagonista masculino sería fuerte, inteligente y, por supuesto, tendría algún tipo de entrenamiento militar o policial. Además, por lo general, ya sabían cómo usar un arma. Dipper era inteligente. Pero fuerte, no lo era, a menos que contaras tu fuerza de voluntad y mentalmente. Mabel contaba esas cosas, pero no estaba segura de que fuera suficiente. No es que no se sintiera segura con Dipper, temía por él, cada día que pasaba lo veía menos y menos, mientras él permanecía despierto durante las noches, simplemente mirando por las puertas, mientras más y más cosas rodeaban la puerta, gruñendo y empujando a su única forma de protección. Mabel se preguntó cuánto durarían las viejas vallas, si aparecían más. Mabel miró a Dipper, que dormía plácidamente en el colchón que usaba por la noche. Ahora bien, esta fue la única vez que lo vio en paz. Apenas hablaba con nadie, excepto cuando alguien le hacía una pregunta, generalmente ella. Wendy lo había intentado, pero parecía que se dio cuenta de que algo andaba mal mucho antes que Mabel. Comillas oye, Wendy. Mabel miró a la adolescente mayor, que todavía estaba encima de ella, apoyada contra el mostrador leyendo una revista, que tenía que tener más de 10 años. Después de 4 años, ella y Dipper apenas habían alcanzado el 1,5 metros y todavía estaban considerablemente más pequeño que la mayoría. Sí, Wendy se apartó de la revista. Comillas, ¿sabes qué le pasa a Dipper? La adolescente mayor hizo un gesto con la cabeza para mirar a Dipper. Obviamente, pensó que Mabel se refería ahora. No, quiero decir que ha estado actuando raro. Mabel movió un poco los pies. Quiero decir, más raro de lo que alguien lo haría en un, bueno, no estoy seguro de cómo se supone que debes actuar en una situación como esta, por lo que he podido sacar de él por la noche. Él es el único que realmente nos ha matado estas cosas. Mabel asintió, había asumido que Wendy había matado a algunos para llegar aquí, tal vez tuvo la suerte de llegar aquí, antes de que las cosas se pusieran realmente mal. Entonces, no estoy seguro por lo que está pasando, pero no puedo imaginar que matar amigos y familiares, incluso si son estas cosas, podría ser fácil. Pero no puedo, lo sé. Dipper lo sabe. No es tu culpa, Mabel. No te gusta la violencia, mucho menos matar. Sabes que tenemos que hacerlo, pero aún así no puedes, ¿verdad? Wendy se sentó en el suelo con la espalda apoyada en el mostrador. Mabel hizo lo mismo. No, pero si tuviera que hacerlo, no lo sé. Mabel miró al suelo, fue duro para ella. Sabía que tenía que hacerlo, pero al mismo tiempo, sentía que estaba mal. Sabía que estas personas no eran las mismas que ella conocía, pero era difícil saberlo cuando veía los rostros de amigos y personas que conocía. Comillas, ¿qué hay de ti, asno? Solo volví para agarrar cosas, fue fácil olvidar,
con todo lo que sucedió, que la razón por la que no había visto a Wendy en un tiempo, era porque su familia se había mudado unos años antes. Así que, no tuve que hacerlo, ni siquiera sé si mi familia está bien o no. Tampoco pudimos localizar a nuestra mamá y papá. Mabel suspiró y miró hacia abajo. No lo había olvidado, en realidad no. Pero había estado demasiado preocupada por todo lo demás, no había pensado en ella y en la madre y el padre de Dippers en un par de días. Estaba tan acostumbrada a saber que estaban bien. Después de unas horas de hablar con ídolos, en realidad, Wendy fue la que más habló y Mabel se quedó sentada allí, sin escuchar realmente, pero escuchando lo suficiente como para comentar cuando lo necesitaba. Cuando Wendy le pidió que la ayudara a mover algunos de los suministros en la habitación trasera, para limpiar algo del piso. Para su base. No es que estuviera en el camino, sospechaba que Wendy solo estaba tratando de ayudar a mantenerlos ocupados para no pensar en lo que estaba pasando afuera. Una vez que la última caja fue trasladada a la trastienda, Mabel supuso que solía ser una oficina para los dueños o el gerente de la tienda. Luego Mabel se sentó en el escritorio que estaba contra la pared, mientras Wendy ocupaba la silla de la oficina. La conversación de la que Mabel apenas estaba separada se reanudó, solo que esta vez Mabel hizo un intento por involucrarse más, no podía simplemente ignorarla para siempre, tal vez ayudaría a hablar sobre sus sentimientos y sobre otras cosas. Oyeron cristales rompiéndose, momentos después disparos, se detuvieron solo un momento antes de que se reanudaran. Luego, el estallido de carga de una de las escopetas. Para cuando salieron de la habitación, había cadáveres por todas partes, y Dipper estaba en el suelo sosteniendo su brazo, algunos de los infectados se movían hacia él. Mabel levantó la pistola que le dieron y disparó, una y otra vez, incluso después de que el infectado había caído, que era más de la habilidad de Wendy que de la suya. Mabel siguió apretando el gatillo, el arma haciendo clic una y otra vez. Mirando fijamente los cuerpos tendidos frente a ella. Fue vagamente consciente de que Wendy le quitaba el arma de la mano, 22 balas en el arma que usó, pensó que no tomaría mucho tiempo usarla, pero sintió que le había tomado mucho tiempo vaciar el cargador. Cuando volvió a sus sentidos, Dipper estaba sentado en el asiento delantero de la camioneta con una especie de cabestrillo improvisado, mientras Wendy transportaba cosas de la oficina a los vehículos. Se dio cuenta de que tenía una caja llena de comida y se dirigió hacia la camioneta cuando Wendy la llamó. No tomó tanto tiempo como se imaginaba para limpiar sus suministros y pertenencias personales. Una vez que todo estuvo empacado, Wendy fue a ver cómo estaba Dipper, tuvo que poner su hombro en su lugar. Mabel ni siquiera recordaba qué sucedió. Parece que de alguna manera los infectados entraron. Cuando Dipper se despertó hizo lo que pudo, pero cuando se quedó sin balas y no pudo recargar, fue por la escopeta. Lo que terminó siendo demasiado para él. Intentaron averiguar a dónde deberían ir a partir de ahí. Gravity Falls era una pequeña ciudad. Con casas y edificios antiguos. Sólido para vivir, pero la mayoría no recibiría una paliza de estos enloquecidos infectados por más de unos pocos días, si eso. Solo tardaron unos días en atravesar la valla. Oye por aquí, Dipper llamó, se volvió para mirar desde donde Dipper llamó, y la mirada en el rostro de Wendy dijo que ella tampoco lo había notado moverse. A medida que se acercaban a Dipper, Mabel notó que sostenía parte de la cadena. Es la cadena, dijo, mientras Wendy se encogía de hombros, preguntándose qué pasa con eso. No está roto. Ha sido cortado. Eso llamó la atención de ella y de Wendy rápidamente, y cuando pudo mirar más de cerca, los vínculos se habían cortado. A menos que los infectados hubieran aprendido un nuevo truco, que ella dudaba. Alguien cortó deliberadamente la cadena, permitiendo que los infectados ingresaran al área cercada. Comillas, quizás hay otros sobrevivientes, y trataron de entrar, y corrieron cuando llegaron los infectados. Wendy reflexionó en voz alta. Comillas, pero no los habrían seguido los infectados cuando huyeron, preguntó Mabel, y Dipper simplemente tiró de la cadena, diciendo que podría ser útil más tarde. No lo sé, los infectados actúan como zombies en las películas, pero no podemos estar seguros, las películas son, después de todo, solo películas.
Caminó de regreso a la camioneta, con la mano de su brazo sano apoyada en la pistola de su costado. Mabel siguió a Wendy, mientras regresaban a la tienda para comprobar si había algo más utilizable. Mientras Dipper vigilaba la puerta, punto de vista de Dipper. Se destacó mirando la cadena y mirando la puerta al mismo tiempo. Alguien lo había cortado. Cortaron la cadena para intentar encontrar un lugar seguro, para atraer a los infectados y luego escalar la cerca con la esperanza de atraparlos. En el fondo, le preocupaba que alguien hubiera cortado deliberadamente la cadena, para convertir a los supervivientes del interior en un bocadillo para los infectados. Eso le preocupaba. Podría matar a estos infectados fácilmente, pero podría quitarle la vida a otra persona. Si su vida, la de Mabel o la de Wendy dependiera de ello, sí, podía. Ojalá no haya muchos más infectados. Después de todo, Gravity Falls era una ciudad pequeña, o eso creía él. En realidad, nunca lo había visto todo. Realmente no se sabía cuántas personas vivían en el área o sus alrededores. La mayoría de los eventos sociales de la ciudad habían estado más concurridos de lo que cabría esperar de una ciudad pequeña. Así que no estaba dispuesto a bajar la guardia de nuevo. El dolor en su hombro era un recordatorio palpitante de que había bajado la guardia. No descansaría hasta encontrar un lugar seguro para Mabel. Aunque todavía no se lo había dicho, en realidad estaba orgulloso de ella. Podría ser demasiado sensible para matar a los infectados, pero se las había arreglado para disparar cuando contaba. Si no hubiera sido por ella, lo habrían mordido. Entonces no habría podido protegerla, y eso nunca sucedería, siempre protegería a su hermana. Intentaría protegerla de tanto como pudiera. Entonces, ¿a dónde podemos ir? Dipper preguntó Mabel detrás de él. A pesar de que no habían pasado más de 20 minutos desde la última vez que hablaron, parecía que habían pasado días desde que habló con Mabel. Aunque en cierto modo era cierto. Habían planeado, hablando de comida, lugares seguros, todo sobre supervivencia, incluso ahora se trataba de a dónde podían ir. En realidad, no había hablado con su hermana normalmente en lo que se sintió como toda una vida, a pesar de que solo habían sido unos pocos días. Comillas caso no estoy seguro. Hay un par de lugares que podrían ser seguros, hasta que averigüemos a dónde iremos desde allí. Había pensado en la cabaña, pero no estaba seguro de que Mabel pudiera soportar estar allí. Solo había estado en la casa de Wendy, la vieja casa una vez antes, y por lo que parece, durante el día en que Wendy se escondió, alguien la había saqueado, o lo había intentado. No le habían dicho a Mabel que los artículos que iban a ser robados en la casa estaban en un solo lugar, y parecía que había una gran lucha. Los infectados deben haber venido detrás del saqueador. Al principio había pensado en la comisaría. Pero con sus paredes de ladrillo, celdas de hierro para protección. Sin mencionar las armas y municiones que estarían allí, sería el primer lugar donde los saqueadores saquearían, incluso podrían quedarse allí, y ahora no podían confiar en que la gente simplemente no disparara primero. No se quedarían mucho tiempo donde quiera que fueran, unos días como máximo. Había un lugar que las chicas quizás no aprobaran, pero estaba fuertemente custodiado. Si la memoria no le fallaba, había una casa rodante en el estacionamiento de autos usados, podrían tomarla y estacionarla. Hay un lugar, murmuró Dipper, arrojando la cadena a la camioneta. Pero no estoy del todo seguro, ustedes estarían bien con eso. Dipper, cualquier lugar es mejor que ningún lugar. Wendy se había reunido con ellos, y Mabel asintió con la cabeza. Está bien, pero dijeron que cualquier lugar era mejor, pronto se enterará. El cementerio está rodeado por una valla alta de hierro forjado. Mabel y yo ni siquiera podíamos atravesar los barrotes cuando éramos más pequeños. No parecían estar completamente de acuerdo con eso. Bueno, ir a un cementerio durante un ataque zombie puede que no se sienta más seguro. Explicó que las puertas se abrían hacia adentro, para que pudieran cerrar la puerta y estacionar uno de los vehículos frente a ella. No tendrían que depender de una cadena, que podría cortarse de nuevo. Luego mencioné la casa rodante, y el edificio dentro del cementerio no era grande, pero tenía energía, por lo que podían tender un cable de extensión al edificio.
Y que el RV chica tendría más espacio para almacenar suministros. Veo un poco tu punto, pero realmente el cementerio, eso es un poco. Hombre extraño. Wendy dijo, pero no discutió en contra de su punto. Voy a donde vayas, Deep. Mabel murmuró, obviamente no muy emocionada con la idea, pero que iría a donde él fuera. Esa lealtad significó mucho para él. Habían logrado obtener el vehículo recreativo sin incidentes y lograron llevar los 3 vehículos al cementerio. Esta vez, Mabel no era la que tenía malas habilidades para conducir. Su hombro todavía le dolía demasiado para poder usarlo para conducir. Tenía suerte de que todo lo que había sacado fuera un buzón de correo, pensó mientras entraba en el cementerio. Como antes, tomó las otras 3 cadenas y cerrojos, y cerró la puerta, antes de que Wendy hiciera retroceder la camioneta contra la puerta. Luego vino la tarea de trasladar la mayoría de los alimentos y suministros al RV chica que sería su hogar hasta que pudieran encontrar otra cosa. Dipper descargó el cable de alimentación y lo enchufó a la toma de corriente del pequeño edificio, y lo mismo con la línea de agua. Esto tendría que ser suficiente por ahora, pensó mientras caminaba alrededor de la cerca asegurándose de que no hubiera otra forma de entrar. Afortunadamente no era un gran cementerio. Quizás medio acre. Luego deseó tener algunas cámaras para colocar alrededor del área por seguridad. ¿Había en algún lugar de Gravity Falls ese tipo de equipo? Miraría mañana, planeaba descargar todo y salir a buscar más suministros. Lo que tenían podía durarles semanas, pero necesitaban mucho más que eso. El interior de la casa rodante era más grande de lo que pensaba que sería, pero de nuevo se veía más grande de lo normal. Mabel estaba ocupada cocinando en la estufa, algo que no habían tenido en la tienda, mientras Wendy ponía tanta carne en el congelador como podía. Otra cosa en la lista para traer de vuelta mañana. Tendrían que pasar por la ferretería, tal vez habría generadores allí. En caso de que ocurriera algo con las líneas eléctricas, nadie estaría allí para repararlas. Los armarios ahora estaban llenos de comida enlatada, afortunadamente había platos y cubiertos. Le hizo preguntarse si esto pertenecía a los Glefuls, y no solo a otro vehículo que estaba a la venta. Si alguna vez lograban salir de Gravity Falls, esta casa rodante sería realmente útil, y era una suerte que Wendy supiera cómo conducirla. Estaba seguro de que Mabel no podría, ni siquiera estaba seguro de si él podría hacerlo. Bostezó. Había estado durmiendo principalmente durante el día y mirando por la noche. Como se despertó repentinamente en medio de su ciclo de sueño y no había tenido la oportunidad de ponerse al día, se estaba cansando. Deberíamos ir a la cama, ya sabes, Wendy dijo mientras comían. Pero yo necesito, sin peros, interrumpió Wendy, y Mabel asintió con la cabeza. Nada pasa por esa puerta con la camioneta allí. Podemos permitirnos dormir. Sí, Dipper. No has estado durmiendo mucho, quería discutir, como decía Mabel, pero no podía. Estaba cansado y, por el momento, parecía que estaban a salvo. Después de que terminaron de cenar y se limpiaron, Dipper estaba agradecido de que funcionara el pequeño calentador de agua del RV chica. Suspiró felizmente mientras se sumergía en el agua tibia. Ninguno de ellos había podido ducharse desde que empezó todo esto. Ahora que lo pensaba, podrían haberse turnado en una de las casas, mientras 2 hacían guardia. No es así siempre. La vista trasera es de 20/20. Ya no importaba, ahora tenían una ducha. Y como estaba conectado incluso cuando se fueron, todavía contenía tanques de agua, por lo que al menos llevaría suficiente agua para ellos hasta que lo volvieran a llenar. Al salir de la ducha, volvió a pasar por el único dormitorio de la casa rodante. Miró con nostalgia la cama. Luego negó con la cabeza y decidió dejar que las chicas lo compartieran. El sofá parecía más que cómodo. Observó a Wendy dirigirse en dirección a la ducha y luego se dirigió al sofá. Parecía que Wendy y Mabel habían llegado a la misma conclusión con el arreglo para dormir. Mabel incluso preguntó si quería traer uno de los colchones y ponerlo frente al sofá. Realmente no le importaba el sofá, era un lugar para dormir. Entonces, hermano, ¿todavía estás enamorado de Wendy? Deje que Mabel se quede ella misma, sobre todo ella misma, incluso en este tipo de situación. Ahora que lo pensaba,
no estaba seguro. En realidad, ni siquiera había visto a Wendy en los últimos años desde que su familia se mudó de Gravity Falls. No sé, y eso era cierto, había pensado que había superado a la pelirroja. Pero incluso él no podía negar que se había sentido más que feliz cuando la encontraron. Sin embargo, no estaba seguro de si eso era porque ella era una sobreviviente y, hasta donde ellos sabían, la única otra persona no infectada en Gravity Falls. Tal vez, realmente no lo sé, pensó que tendría problemas para dormir, mientras los otros dos dormían, pero tan pronto como se acostó en el sofá, se quedó dormido fácilmente. Sin dar vueltas y vueltas, ni siquiera un mal sueño. Ahora estaban a salvo, o al menos a salvo por el momento, y eso era todo lo que importaba. Los siguientes días transcurrieron sin muchos problemas. Un par de veces tuvieron que matar a algunos infectados mientras salían a buscar suministros, incluso habían logrado encontrar un remolque detrás de la caravana. No era tan grande como la caravana, pero tenía 2 dormitorios. Así que él y Mabel tendrían una habitación, y Wendy tendría la habitación de la caravana grande. Continuarían comiendo juntos, ya que la mayor parte de la caravana se usaría como almacenamiento adicional. Se encontraron más armas en varias casas, señaló Wendy. Sabía que los dueños habían sido cazadores. Numerosas pistolas y muchas más balas. Dado que no se habían detectado muchos infectados, asumieron que la mayoría estaban muertos. Sin embargo, Wendy mencionó que Gravity Falls era mucho más grande de lo que parecía la ciudad. Ella explicó que lo que sabían de Gravity Falls era básicamente como el centro de la ciudad. Más pequeño y más viejo. Más allá de los árboles, unos kilómetros al sur, habitaba la mayor parte. Quizás los infectados se quedaron en su área o se fueron al sur. Quizás estaban escondidos en el bosque, no lo sabía. Lo que sí sabía era que habían conseguido 3 generadores que funcionaban con gas y 2 que eran solares. 2 congeladores que ahora estaban completamente llenos de carnes, junto con ambos congeladores en las 2 viviendas. Incluso habían tenido que empezar a usar el pequeño edificio como almacenamiento para las carnes y alimentos enlatados, porque se habían quedado sin espacio en otros lugares. Dipper ahora estaba trabajando con las cámaras que había tomado de un par de tiendas. No pudo encontrar nada, aparte de las cámaras utilizadas como cámaras de seguridad en los propios edificios. Así que los estaba cableando alrededor del cementerio y llevándolos de regreso a la casa rodante, ya que tenía el único televisor disponible. Necesitaría más, ya que solo podía cambiar entre cámaras, pero por ahora, era algo. Él y Wendy habían pasado mucho tiempo juntos, desde que dejaron a Mabel para vigilar la base. Principalmente porque no estaba acostumbrada a usar armas y podría volver a congelarse. Parecía muy feliz de quedarse en el refugio cerrado, incluso si era un cementerio. No sabía si todavía estaba enamorado de ella o si estaba desarrollando uno nuevo. De cualquier manera,